Sí, en este momento tenemos un invitado que ya es de casa, nuestro abogado Alejandro Sáenz, que nos viene a hablar de un tema. Mire, señora, señor, ponga muy bien atención. Hablaremos de lo que son pensiones alimenticias y todo el desglose del tema general en cuanto a lo que significa pensiones alimenticias, cómo podemos solicitar una y por supuesto también los riesgos que tiene no estar contribuyendo con la pensión alimenticia correspondiente de tus hijos, ¿no? Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, Buen un gusto, día, como siempre, bienvenido. estar, abogado, como siempre lo he dicho, en el mejor programa de la frontera, ¿verdad? Y hablando... Ay, Es el sí, mejor claro, programa. abogado. Es el mejor programa que he visto en mi vida. En mi vida. Es el mejor abogado que hemos visto en mi vida. ¿Eso me gustó más? Sí, no, sí, sin Ahora sí, duda, ya estamos en la misma sintonía. Ya entramos en calor. Sí, Oye, sí, Lee, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias. Oh, muy bien. Oye, si te parece, pues empecemos con las preguntas. Y la verdad es que todos conocemos la pensión alimenticia, sabemos pues más o menos las causas, por qué se da, esto y lo otro, pero realmente, ¿qué comprende el concepto de pensión alimenticia? Mira, la pregunta es básica y es yo creo que la mejor pregunta que vamos a tener de todo el material que vamos a impartir aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente se va con la idea de que los alimentos es comida, ¿no? Entonces... No, el concepto abarca muchísimas cosas, abarca alimentos, vestido, asistencia médica, educación, asistencia en casos de enfermedad, de embarazo, de parto incluso. Fíjate. Y cuando hay menores de edad, pues para proveer aquellos medios para la educación preescolar, la primaria, secundaria o equivalente, e incluso para que te alcance a cubrir un arte, un oficio, una profesión lícita, ¿verdad? Mira. Y lo más importante aquí que la gente desconoce, cuando hay personas con discapacidad, pues tiene que proveer, ¿verdad?, esa pensión alimenticia para el tratamiento o medicamento, Wow, ¿verdad?, para sus oye, tratamientos. Oye, es abogado, muy amplio. Es que realmente tenemos muchas preguntas, entonces tratar de ir directo. Si tiene más de 18 años, ¿se puede recibir pensión? Si tu hijo ya cumplió los 18 años o no. Claro, mira, también traemos esa idea de que ya el menor al cumplir 18 años cesa la obligación de dar alimentos. Esto es una total mentira, pero se tienen que actualizar ciertos factores, ¿verdad? Si la persona es mayor de edad, pero continúa estudiando en un nivel educativo que va acorde a su edad, tiene derecho a seguir recibiendo alimentos hasta que termine una licenciatura. Ya terminando la licenciatura y obteniendo su título, yo creo que es más suficiente para ser una persona independiente y pues proveerse de manera ya como un adulto, ¿no? Los alimentos de manera independiente. Oigan, aquí en México seguimos con el tabú de que la pensión alimenticia a lo mejor nada más le corresponde a la madre, pero en este caso también ya en México existen muchos casos de padres que se hacen responsables en totalidad de sus hijos y entonces ellos también están facultados para poder exigir una pensión alimenticia. Claro que sí, aquí la facultad es el que va a demandar es el que tiene que tener la guardia y custodia de los hijos. En este caso puede ser la mamá o puede ser el papá o incluso hasta los abuelos en este caso, si tienen la guardia y custodia de los menores. Perfecto. Oye, y si no hubiese un matrimonio legal, si no están casados, si nada más a lo mejor están juntos o incluso ni siquiera están juntos, pero de alguna manera califica para obtener una pensión alimenticia, ¿es posible? O sea, que no haya un papel legal de por medio, algo legal. Sí, claro, mira, también este es otro tema tabú. Luego se piensa que nada más con el hecho de estar casados, la mujer unida en matrimonio es la que tiene derecho. Aquí no, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay que no están casadas o que están en concubinato? La ley también las protege y la ley es clara, dice que aquella mujer que tiene más de 5 años de relación con una persona ya tiene derecho a recibir alimentos o incluso que no tenga esos 5 años pero tenga hijos con aquella persona, ya tiene ese derecho de recibirlos siempre y cuando no tenga bienes propios o un trabajo que le remunere, ¿verdad? De manera independiente. Dinero. Y si la persona que tiene que dar la pensión no tiene trabajo, ¿qué pasa? Híjole, no te creas. No se salva, ¿no? O sea, no te salva. Aquí la obligación es por ley. Independientemente si tienes trabajo o no tienes trabajo, tienes la obligación de darla. Aquí el punto medular es ¿cómo se le hace? cuál va a ser el porcentaje o la cantidad, ¿verdad? Entonces la ley dice, si no alcanzas en juicio a acreditar la capacidad económica o a demostrar cuánto es lo que gana, pues el juzgado, en este caso representado por un juez familiar, tiene la obligación de condenar en salarios mínimos, el cual no puede ser inferior a un salario mínimo. Por semana. Por semana. ¿Verdad? Es Y correcto. en casos de que de plano Sí, es muy no, o sea, poquito. se va a la cárcel, por decir así. No, bueno, así ya sé dónde vas. Es que ya ves que luego hay papás o
persona, puede ser papá o mamá, que no cumplen con la pensión alimenticia. Con esa obligación, ¿qué consecuencias puede tener? A eso ibas, ¿verdad? ¿Qué consecuencias sí, puede tener? no, pero es que hay muchas personas que se agarran de que es que no tengo trabajo, no puedo dar el mínimo y se escudan con eso. O sea, no sé si haya un castigo ya severo de que, ok, Sí, no es quieres dar poner la nada, entonces pues vas Ahí a te la va. cárcel. Mira, aquí el delito que se tipifica es el incumplimiento por la obligación alimentaria, ¿no? En este caso sí hay una sanción no solamente de carácter civil, sino penal, ¿verdad? El Código Penal del Estado de Chihuahua establece claramente que aquella persona que incumpla con su deber alimentario respecto de los hijos, la pena mínima es de 6 meses hasta 4 años de prisión. Entonces, pues cuidado, ¿verdad? Con aquellas personas que se les hace fácil luego a veces decir, fíjense, les voy a poner ejemplos bien claros. Luego giramos el oficio al lugar de trabajo para que le empiecen a descontar y resulta que el trabajador no sé cómo se enteró, o el patrón que es amigo del deudor, y lo dan de baja, ¿verdad? Sí, hijos de de su- manera así sorpresiva, ya no trabaja, ya no Ajá. tiene un ingreso propio. Entonces Hijos de dicen, la pues como ya no tostada. trabajo, ya no doy pensión. No, ojo, porque el patrón también aquí responde solidariamente de las consecuencias. ok. Acuérdense que la pensión alimenticia es de carácter de orden público y de interés social, y prevalecen los derechos del menor. Entonces no es nada más así tan fácil decir, te voy a hacer el favor de darte de baja, o vamos a imaginar, ¿verdad? O a figurar que ya no estás trabajando aquí. No. Esto es bien importante para los patrones, sobre todo para aquellos empleados asalariados, ¿verdad? Que en cuanto les llegue un oficio de descuento de pensión alimenticia, inmediatamente, no es ni al siguiente día ni esperarnos una semana. De forma inmediata tienen que hacer el descuento y ponerlo a disposición, en este caso, del padre que sea el acreedor, ¿verdad? O que represente a Híjole, los qué- Y hijos. aparte, qué bueno, ya qué se bueno. pueden remunerar los daños ocasionados por omisión de pensión alimenticia, dependiendo de cuántos años, por ejemplo, dejaste de darle pensión alimenticia a tus hijos, le tienes que pagar, ¿no? Ya hay esa ley o ese Es como un decreto. retroactivo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no solamente es la prisión, sino que tienes que hacer la reparación del Pero daño, la daño, cual ajá. se va a cuantificar. Si no acreditamos la capacidad económica, es atendiendo a los 2 últimos años, cómo hayas vivido, esa calidad de vida que hayas tenido, hay que acreditarla, los gastos que erogamos en esos 2 años, y eso se cuantifican para decir, esto es lo que te tienen que dar por reparación del daño. Eso es. Oye, Lick, estamos hablando y nos enfocamos al bienestar del menor, ¿verdad? Pero es posible que la mamá, por ejemplo, tenga también derecho a esa pensión. Es decir, yo a lo mejor me separé, pero le tengo que dar pensión a la mamá de mi hijo y a mi hijo aparte. ¿Es posible eso? Sí, es lo que decía. Lo que pasa es que los alimentos no solamente es un derecho de los hijos, sino también de la esposa, ¿verdad? O el esposo. No hay que olvidar que el Código Civil así lo establece. O sea, mientras exista un matrimonio, los cónyuges tienen ese derecho de proporcionarse alimentos. Pero si la si ya persona- están divorciados, o sea, tú le das la pensión a tu hijo, también a la ex o al ex. Tienes que darle si no está capacitado, Ok. si no puede trabajar, ¿no? Lo que pasa es que aquí es diferente. Mientras subsista el vínculo matrimonial, existe la obligación de dar alimentos. Cuando ya estamos hablando de un divorcio en puerta, es en la sentencia donde se determina si tiene la esposa derecho a seguir recibiendo alimentos Ah, ok. o no, O ¿verdad? sea, puede que sí, puede que no. sí, puede que no. Aquí pues la línea de donde tenemos que partir es que si la esposa o exesposa en este caso trabaja, tiene bienes propios, tiene una profesión o tiene aquellas posibilidades de allegarse ella de alimentos, pues aquí no aplicaría mucho el obligar al ex esposo a darle una pensión alimenticia por tantos años, ¿no? Pero si está en un estado de insolvencia o de precaria situación económica o de enfermedad incluso, claro que tiene derechos a recibir alimentos. Oye, Se Lick, ¿y valoran los varias porcent- cosas, pues. Sí, claro. Los porcentajes que le corresponden a cada uno de los menores, ¿cómo se determina el porcentaje? ¿Es por, digamos, por cantidad de hijos o si tienes 2 hijos con una persona es el mismo porcentaje o cómo se varían los porcentajes? Mira, esta pregunta es bien interesante. Aquí tenemos que saber, porque es una pregunta básica, ¿no? Que siempre las personas preguntan, ¿cuánto Sí, me corresponde sí. de pensión alimenticia? Entonces luego siempre nos vamos a lo más, ¿verdad? No lo andamos viendo el signo de pesos, pobre hombre. Sí. Oye, pues claro. Ay, pobre hombre, claro. hijos de la tostada. Mira, y aquí es bien importante verificar un punto medular. Esto no es un negocio, ¿eh? No lo tenemos que ver como lucrar con la necesidad de los hijos. Es un derecho que Claro. los hijos tienen y lo tenemos que ver como una medida básica de supervivencia, ¿no? Entonces,
¿Qué es la obligación del juzgado? Tiene que atender a fijar una pensión alimenticia en base a un principio de proporcionalidad. Es decir, se fija en base a las necesidades que tiene en este caso el acreedor y las posibilidades que tiene el deudor. No podemos exigirle 1,000 pesos por semana a una persona que gana 800, ¿sí? Entonces nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es a través del estudio del Departamento de Estudios Socioeconómicos, se tiene que realizar un estudio socioeconómico a las partes para determinar cuáles son las necesidades, y en base a ese estudio el juez fija ya sea el porcentaje o una cantidad específica que es lo que se le va a otorgar a la madre o al padre que tenga los hijos. Ok. Oye, abogado, ¿y cómo se hace, cómo es el mecanismo para que te den esa pensión? Hay que demandar, definitivamente. Tristemente, ¿verdad? Luego traemos al mundo hijos con el deseo, la ilusión de verlos crecer, de verlos superarse, pero luego a veces nos gana la emoción en el conflicto que tenemos con la pareja y los hijos andan ahí bailando, ¿no? Entonces, cuando no hay ese acuerdo de voluntades, pues hay que demandarle una pensión alimenticia. Cuando hay acuerdo no hay bronca, pero no hay acuerdo, demanda, y así es como se inicia para tener la pensión. Se inicia un proceso ante un juzgado familiar. Ok, Licenciado, perfecto. muchísimas gracias por esta información. Lógicamente nos orientas bastante. Esperamos ahí que también le sirva a usted, señora ahí en casita. Así es. ¿Tus datos de contacto, querido? Sí, nos pueden localizar en la avenida Henry Dunant 4505 en el módulo 8, en el interior del edificio de Canaco, tercer piso. El teléfono es 656-199-7015. Ahí lo Ahí tiene. está, para Ahí que lo lo tiene contacten. usted, ya tiene sus datos. Por supuesto, muchísimas gracias. Te esperamos la siguiente semana, Lick. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer, como siempre, estar aquí. Gracias. Oye, Gracias, y está licenciado. en su casa y no da pensión alimenticia, una demanda de pensión alimenticia lo va a encontrar. ¿vale? Aguas. Algún día lo van a encontrar. Oigan, queridos